Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II representa un avance respecto al concepto de revelación que se venía manejando desde el Concilio Vaticano I. Es un cambio total de perspectiva. No es una ruptura entre ambos concilios, pero sí es un cambio de horizonte. En esta brevísima introducción me gustaría exponer de una manera rápida, grosso modo, en qué consistió este cambio de perspectiva. Para ello, en primer lugar, habría que describir en líneas generales el concepto de revelación del Concilio Vaticano I. Es cierto que el concilio evitó definirlo explícitamente, pero analizando la manera como lo emplea en la Constitución dogmática Dei Filius, promulgada en 1870, se echa de ver que por revelación entiende la doctrina de la fe, o si se prefiere, el conjunto de misterios contenidos en la Escritura y en la tradición y propuestas a nuestra fe por el magisterio de la Iglesia. Se trata pues de un concepto doctrinal, por cuanto identifica revelación con doctrina. Hay que hacer notar que en este punto el Concilio Vaticano I se aparta de la tradición teológica anterior, que lejos de identificar revelación y doctrina, las distinguía. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino utiliza la palabra revelación para referirse al origen divino de la doctrina. El Aquinate, en efecto, entiende por revelación la iluminación divina mediante la cual los profetas y los apóstoles captan la verdad que deben transmitir. Las verdades de la fe, o sea, la doctrina, proceden entonces de la revelación. Así lo consideraba Santo Tomás. Pero al apartarse de la tradición teológica, uniendo revelación y doctrina, el Vaticano I se puso en riesgo de dar a entender que la revelación es un conjunto de verdades bajadas del cielo, directamente provenientes de Dios. En cambio, en la perspectiva de Santo Tomás, al tratarse de una iluminación divina que suscita una percepción humana, se abre el camino para una interpretación por parte del hombre. Por otra parte, el concepto de revelación del Vaticano I postula la existencia de un orden natural y de otro sobrenatural, entendidos como dos niveles de realidad superpuestos y prácticamente desvinculados entre sí. De modo que cuando el concilio se refiere a la revelación, distinguirá por una parte entre la llamada revelación sobrenatural y por otra el conocimiento natural de Dios, ambos apenas conectados entre sí. No obstante las diferencias entre Santo Tomás y la Constitución dogmática Dei Filius del Vaticano I, ambos coinciden en un punto: el papel esencial de Cristo en la revelación no se menciona explícitamente, como que lo suponen, lo dan por hecho y por eso no lo mencionan. Tampoco hacen la menor alusión de ninguna mediación histórica de la revelación. Será necesario aguardar al Vaticano II para que la reflexión teológica nos ofrezca otro concepto de revelación. Y eso es precisamente lo que vamos a ver enseguida. Pasando al Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática Dei Verbum trata en conjunto de los mismos temas que Dei Filius. Por eso decíamos hace un momento que no se trata de una ruptura, pero sí de un cambio de perspectiva. Trata pues en conjunto de los mismos temas que Dei Filius, pero con un enfoque distinto. En vez de mantener la intención apologética de mostrar por qué la revelación es necesaria, el Vaticano II se esfuerza por explicar qué es la revelación y en qué consiste, apoyándose para eso en elementos de las teologías paulina y joánica. De entrada, aquí la revelación ya no es vista como un conjunto de verdades doctrinales contenidas en la Escritura y enseñadas por la Iglesia, sino como la automanifestación de Dios al hombre
a través de su acción salvífica en la historia y cuyo culmen es Cristo Jesús. Esto significa que en la mente del Vaticano II, la revelación no es directa ni inmediata, sino mediada por los acontecimientos de la historia. De estos puede decirse incluso que son palabra de Dios, en la medida en que son portadores de un sentido que es constitutivo de la historia que Dios quiere hacer con el hombre. Para que el sentido emerja, es preciso que sea interiorizado en una conciencia humana mediante un proceso de interpretación, de comprensión y de recepción. 3 momentos que tienen que ir unidos. No basta la sola interpretación, no basta la comprensión en sí misma. Es necesario unir interpretación, comprensión y recepción. La revelación implica así, por una parte, la acción de Dios en la historia, y por otra, la experiencia creyente del pueblo de Dios, a través de la cual interpreta dicha acción. Por eso puede decirse que la Escritura es ya en sí una interpretación, y que la respuesta de fe del que interpreta es parte intrínsecamente constitutiva de la revelación. Por consiguiente, llegar al sentido de la palabra de Dios supone una operación hermenéutica consistente en interpretar una interpretación previa a la luz de una nueva experiencia. Esto es lo que llamamos actualizar la palabra de Dios. O sea, dicho de una manera más sencilla, lo que encontramos en la Sagrada Escritura no es la revelación pura y en directo, sino una interpretación. Y esa interpretación, cuando la actualizamos, la sometemos a nuestra propia interpretación. Pero la palabra de Dios se expresa a través de palabras humanas, de manera que el sentido pretendido por Dios es el mismo de la palabra humana. Dicho de otro modo, nada en la Biblia es inmediatamente divino, ni siquiera la palabra del Jesús histórico. Todo está mediado por el lenguaje humano. Como se ve, a diferencia del Vaticano I, el Vaticano II evita el término revelación sobrenatural y prefiere hablar del conocimiento de Dios por la razón y del conocimiento por interpretación del acontecer histórico, y de una manera insuperable por el testimonio histórico del Hijo de Dios hecho hombre. A Dios, pues, no podemos conocerlo directamente y en sí mismo, como si fuera un objeto más al lado de los objetos de este mundo. A Él lo conocemos solamente en el término de su acción creadora y en el término de su acción salvadora, y ese conocimiento es siempre mediado creaturalmente. Para decirlo en palabras llanas, a Dios no lo podemos conocer en sí mismo, sino a partir de nosotros mismos, a partir de nuestra propia realidad. Esto es consecuencia de su trascendencia, lo que no significa que sea exterior, distante, ni mucho menos que esté ausente de su creación. Él es la fuente permanente e intrínseca del ser y del actuar de la criatura. Como dijera San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por consiguiente, la acción de Dios en la historia no viene de fuera del mundo, como si procediera de un agente externo a Él. Dios se revela en el interior mismo del mundo, del hombre y de la historia, por lo que ellos son, dado que Dios les comunica su ser dinámico, evolutivo. Finalmente, habría que dedicar unas breves palabras al tema de la inspiración. Se entiende por tal la capacidad inherente a la fe de descubrir el sentido salvífico de los acontecimientos históricos. Eso es la inspiración. Vuelvo a repetir, es la capacidad inherente a la fe de descubrir el sentido salvífico
de los acontecimientos históricos. Esta inspiración no es un privilegio concedido a individuos singulares, sino a una colectividad que llamamos Iglesia. En ese conjunto hay diferentes funciones. Unos actúan, otros hablan, otros más dirigen o enseñan o escriben. Ese conjunto multicarismático constituye la inspiración dada a la colectividad y su resultado es la palabra de Dios hecha escritura. Podríamos añadir muchísimas otras cosas, pero creo que con esto es suficiente para darnos una idea de las principales diferencias de perspectiva entre el concepto de revelación del Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Para quien estuviera interesado en abundar más sobre este asunto, se le puede recomendar un artículo muy bueno de Carlos Bravo sobre este mismo tema, publicado en 1983 en la revista teológica Javeriana, volumen 33, números 68-69, páginas de la 261 a la 269. Muchas gracias.